Listo. Esta es la lección número 4 del módulo 2. Hemos estado viendo, y el tema del módulo es las luchas que todo cristiano tiene. Y particularmente hoy vamos a ver un tema que es muy desafiante, voy a decirlo así, en el sentido de que podría decirse que de cierta manera nos invita, o la lección en sí nos busca que continuamente estemos avanzando y que no nos quedemos estáticos, porque es muy natural que cuando iniciamos algo, lo iniciemos con mucha emoción, como un propósito de año nuevo, con mucho entusiasmo, y tan solo pasan un par de semanas, incluso algunos meses en el mejor de los casos, y empezamos a fallar con esos propósitos. Y en ese sentido va un poco la clase. Entonces vamos a iniciar con el llenado del subtítulo de la lección, y en este caso vamos a escribir renovarse o morir. Renovarse o morir. Y en el resumen de la lección, en el recuadro que tenemos en la parte inferior, inmediatamente abajo de la línea, vamos a escribir: la vida cristiana es un proceso. Crecemos y avanzamos cada día. Estancarse es comenzar a morir. Lo repito, la vida cristiana es un proceso. Crecemos y avanzamos cada día. Estancarse es comenzar a morir. Ya hemos hablado sobre lo que es ser cristianos, y también de cierta manera lo hemos entendido entre varias formas como un nuevo nacimiento. Lo vimos en el caso del bautismo, de lo que era significar esa parte de ser sumergidos y salir del agua como una nueva criatura en ese sentido. Y al final de cuentas, entendiendo esta parte de que es como un nacimiento, un nuevo nacimiento, nos damos cuenta que eso implica también un proceso, implica un avance, lo que podríamos entender como un crecimiento continuo. Y eso pues claramente implica estarnos moviendo constantemente. Y la lucha, el desafío, digamos, de esta clase particularmente es esa lucha del avanzar, del no quedarnos estáticos, de no ser conformes con lo que ya sabemos, con lo que ya conocemos, sino constantemente estar dando pasos hacia adelante. La realidad es que en algunos casos, y ya como lo mencionaba, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, iniciamos esa nueva vida, ¿no? En Cristo. Y la realidad es que esos primeros días, esas primeras semanas, estamos muy emocionados. Todo es nuevo, queremos descubrir o queremos incluso romper aquellos mitos que teníamos, quitarnos aquellas cosas que tal vez de cierta forma podrían haber sido prejuicios que incluso ni siquiera sabemos cómo llegaron a nuestra mente, pero ahí los tenemos, y estamos constantemente avanzando, ¿no? Queremos conocer la iglesia, las diferentes actividades, los ministerios, etc, 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 etc. Pero poco a poco, conforme nosotros vamos conociendo más, vamos aprendiendo más del Señor, esa misma intensidad, esa misma energía, esa misma constancia, esa misma persistencia que teníamos al inicio, como que va disminuyendo constantemente, ¿no? Y ese es el desafío de hoy. Entonces, vamos a ver las diferencias entre un cristiano que avanza y uno que se estanca. Ambos tienen esta característica, ambos son cristianos, pero uno decide constantemente estar creciendo y otro quedarse en su zona de confort, sin avanzar, sin buscar crecer constantemente. El cristiano, en el caso del que se queda estático, del que no avanza, de cierta manera piensa que ser cristiano es llegar a un punto. O sea, ya llegué, ya soy cristiano y hasta ahí. No hay algo más, un esfuerzo mayor, algo que incite a seguir creciendo. Mientras que el cristiano que constantemente está creciendo, entiende que llegar a ser cristiano es un comienzo, es el inicio de algo. Ya les compartía en algún momento de las clases, ya ni sé en cuál clase, esa gráfica que me gusta mucho, donde vemos ese momento crucial en donde aceptamos a Jesús y iniciamos ese proceso de santificación, y que sí, a veces tenemos caídas, a veces tenemos esos puntos en donde alzamos, no es una recta continua y que sea sin ningún impedimento, sin ninguna caída, sin ninguna equivocación, sino constantemente hay ese subir y bajar, pero es un proceso al final de cuentas, es algo constantemente estamos haciendo. Y la realidad es que en el caso de lo que estamos mencionando aquí en la clase, hay cristianos que deciden quedarse en ese punto sin avanzar, sin seguir siendo transformados por medio del Espíritu Santo, sin conocer más de la palabra, sin profundizar. La realidad es que leemos pasajes y todavía aprendemos cosas nuevas o son significativos en algún momento de nuestra vida, pero en otro punto de nuestra vida tienen un impacto diferente. No quiero decir mayor, menor, sino diferente. La palabra es viva en ese sentido, y el desafío es eso, a que sigamos avanzando, que no nos quedemos estáticos sin hacer algo. Y esto
claramente estas dos posibilidades de un cristiano estático que se detiene, que no avanza, y el que por otro lado constantemente está deseando aprender, pues tiene un fundamento. Pablo constantemente desafiaba a los cristianos de las diferentes iglesias, y lo vemos en sus cartas, en, en las citas que vamos a ver y consultar en esta lección, y demanda ese desafío. Entonces, vamos a iniciar con la primera cita. Como verán, tenemos ahí dos personajes, uno que está cargando una cruz y otro que está sentado en la parte baja de la cruz. Y es un poco del desafío, incluso hace referencia al versículo base que vamos a estar viendo. Pero en la parte de abajo vemos ese recuadro y la realidad es que lo único que vamos a llenar en esta ocasión van a ser las citas, que es lo que yo les decía, que es lo más importante porque es aquí de donde sacamos todo la justificación, el argumento de lo que estamos diciendo. Y bueno, otras notas que poco a poco les voy a ir diciendo. Entonces, en el primer recuadro, lo que encontramos entre las dos columnas de estancarse y avanzar, en medio vamos a poner Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Y de igual manera, yo les comparto aquí en pantalla para que podamos ir viendo. Filipenses 1:21. Me avisan, por favor, cuando ya se vea. Perdón, hermanito, disculpe, no le puse atención. ¿Dónde tengo que poner el texto? Entre considera la vida cristiana un deber o un poder o una que es una carga o una en el que quiere o en que considera que es un privilegio. Entre esas, en el primer renglón. ¿Sí, hermana? Buenas noches, hermano Mar. ¿Podría repetir la cita bíblica, por favor? Sí, la primera cita, lo que vamos a poner en el primer renglón, debajo de la primera fila, en la columna de texto, en la primera fila vamos a poner Filipenses 1:21. Muchas gracias. Listo, y ya estamos aquí en Filipenses 1:21 y vamos a ver qué dice. Mi versión es Nueva Versión Internacional. Y aquí es el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es incluso una de las citas que de cierta manera o hemos escuchado con mucha regularidad, o tal vez estoy hablando desde mi experiencia, y es una cita muy, muy bonita cuando nosotros conocemos todo el contexto de Pablo. Sabemos de su vida anterior en el sentido de que él era perseguidor de cristianos en un inicio y es llamado por el mismo Jesús a ser discípulo, ¿no? En este momento que escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Se cae del caballo y es el momento en que él es llamado al ministerio. Y en ese sentido encontramos que él constantemente, y nos enseña mucho a partir de eso, constantemente ve el gran privilegio que tiene él, la posición, aquella restauración que solamente por la gracia de Cristo Jesús pudo tener de ser un perseguidor de cristianos, un asesino en ese sentido, a ser el autor de más o menos el 80-70% de todo el Nuevo Testamento. Y es aquí, en esta cita, en donde vemos la gran importancia que él pone a lo que él ha sido llamado a hacer, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estando en la tierra, él considera que lo más importante que tiene que hacer por esta gracia puesta en su vida es servir a Cristo, glorificarlo en todos los sentidos. Y en el sentido de que Dios en su soberanía defina que su tiempo aquí en la tierra ha terminado, es ganancia en el sentido de que Él sabe que va a ir con su Salvador, con el Señor. Y para Él no hay desperdicio en eso. Entonces, esta cita nos desafía en ese sentido. Y vemos aquí los dos puntos en esta tabla. Considera la vida cristiana, en el sentido de la persona que se estanca, como algo que es un deber, algo que tengo que hacer. No es algo que me entusiasme, como que constantemente
es algo que incluso se me hace pesado, ¿no? Como ir los domingos a la iglesia. Escuchamos a veces que dicen el fin de semana son 2 días de descanso, pues nosotros tomamos el sábado, pero el domingo ya hay actividades en la iglesia y es temprano y hay que pararnos, pues, de nuevo temprano para salir al tiempo y luego las actividades en la iglesia, o luego ese tiempo dedicado a discipularnos, eh, ya no poder hacer otra cosa los martes en la noche. Eso se ve como un deber, algo que se convierte en una carga, y eso lo vemos en el lado izquierdo. Del lado derecho, vemos esta cuestión del que el cristiano que considera avanzar, ve un privilegio, ve algo que él le nace querer, ve una ventaja, un poder en el sentido de puedo seguir creciendo, puedo seguir aprendiendo, y esto, en conclusión, lo ve como una bendición. Vamos a seguir con la siguiente fila. No sé si ahora ya me estoy ubicando en la siguiente fila que corresponde a la tabla, y ahí vamos a escribir Primera los Corintios 1:18. Primera los Corintios 1:18. De igual manera, comparto pantalla y vamos a leer el pasaje. Acompáñenme con la vista. Este es igual una carta de Pablo a la iglesia en Corintio. Incluso sabemos, se cree que entre Primera los Corintios y Segunda los Corintios, hubo una carta intermedia. Eh, de cierta manera no la tenemos, sabemos que lo que tenemos en la Biblia es lo que Dios definió que tuviéramos a partir de ese concilio que se hizo para definir qué libros iban a conformar la Biblia que actualmente tenemos, pero hay una suposición, se cree que hubo una carta intermedia, pero pues también no hay forma segura de saber. Y en ese caso, pues sabemos que la iglesia en Corintio tenía unos grandes desafíos, ya lo veíamos en la clase eh, de tentación en el módulo anterior, y que ellos sabían realmente de las circunstancias que estaban enfrentando. Y en ese contexto, Pablo escribe esto, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entendemos que en la primera oración hace referencia a algo que ha estado tratando de explicar en versículos anteriores, en párrafos anteriores, ¿no? Y aquí es como el versículo conclusión, ¿no? Donde llega ya al punto. Esto es lo que quiero que entiendan, esto es lo que me interesa que, que, que en este punto hayan concluido, hayan descubierto de todo lo que les llevo diciendo. Y pone estas dos posibilidades de aquellos que reconocen o que piensan que el evangelio es completamente descabellado, una locura, algo irreal, una fantasía, y mientras los que hemos puesto y depositado nuestra fe en Cristo Jesús y tenemos seguridad de nuestra salvación, de aquel regalo que solamente es por gracia, entendemos justamente esto, que es un poder de Dios. Y podemos hacer referencia de a qué hace, a qué se quiere referir con poder de Dios, pues conociendo todo el Evangelio, sabiendo que fue un plan de Dios, que por medio de este acto de Cristo Jesús en la cruz, fue que podría salvar y restaurar ese plan que tenía Dios de volver a unir la humanidad con Dios, la creación con Dios. Entonces encontramos ese poder en el Evangelio. El mensaje es de poder para salvación del hombre, de esa condenación que él mismo tiene por el pecado. Y esa cita nos desafía a esa cuestión. Un cristiano que se queda estático, le parece absurdo seguir aprendiendo, ya no quiere, ya no le gusta seguir llegando a más cosas, mientras que un cristiano que decide avanzar constantemente, el conocer del Evangelio le enorgullece, lo emociona, le llena el corazón. Ese es el desafío que vemos en este punto. Vamos a la siguiente cita. En este caso es uno de los evangelios, el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo 16,
25, Mateo 16, 25. De igual manera, les comparto en pantalla Mateo 16, 25 y vamos a leerlo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Estas son palabras que vemos versículos arriba, que son de Jesús. Él está diciendo estas palabras. Y en el contexto de todo el capítulo, bueno, lo que podemos ver en esta sección, lo que podemos concluir, él está eh, hablando de su muerte, de aquel acto por el que ha venido, su misión aquí en la tierra. Y de ese argumento llega este punto, donde Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Sabemos que Jesús hablaba a veces con ciertos desafíos que no era de cierta manera claro. Para nosotros puede ser ya esto muy claro, porque tenemos todo el panorama, tenemos pues toda la revelación de Génesis, Apocalipsis, tenemos toda esa información de qué era lo que iba a pasar más adelante, qué era lo que venía a hacer Jesús, su propósito principal. Y entonces entendemos a qué hace referencia con esto, ¿no? Aquellos que quieran aferrarse a la vida material del mundo, se van a perder. Ese camino lleva a la condenación, porque constantemente van a estar siendo desafiados por tentaciones, cosas del mundo, aquello que para nada glorifica a Dios, y ese camino lleva a la condenación, a la muerte. Para aquellos que decidan entregar su vida, seguir a Jesús, ser transformados por medio del Espíritu Santo, van a encontrar su salvación. Por eso dice, y pierden su vida por mi causa, la encontrarán. En el sentido, sabemos que hubo muchos cristianos, incluso negaron al César y aceptaron solamente como su Señor y Salvador a Jesús. Y en esos momentos, cuando ellos eran desafiados a negar su fe y no lo hacían, eran condenados a muerte y morían a veces instantáneamente por una espada o demás, o a veces eran llevados a los juegos que se hacían en el Coliseo romano, ¿no? Entonces, en este sentido, esa era la realidad de los cristianos en aquel momento. Eh, esto lo vemos esto en los evangelios, pero posteriormente vemos que esto sucede con la iglesia primitiva, ya en los evangelios, en los libros como Hechos, en donde vemos esta constante persecución que tuvieron los cristianos, las primeras generaciones de cristianos. Vamos con la siguiente cita. Esta corresponde a 1 Corintios 1:31. 1 Corintios 1:31. Igualmente comparto pantalla para que lo veamos. Y es el final en este sentido de este capítulo, el primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Y termina, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esta es la conclusión de todo lo que está mencionando Pablo a la iglesia en Corintios, ahí ese inicio de la carta, y menciona toda esta serie de cosas que debemos de hacer como cristianos, ¿no? Aquellos desafíos que estaban enfrentando los corintios en esa situación constante de ser bombardeados por una infinidad de cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Realmente eran desafiados a permanecer en el Evangelio y a tal vez no mezclarse con toda esa cultura que no necesariamente podría ser eh, pecado, pero sí la realidad es que también había una serie de cosas que para nada glorificaban a Dios, ¿no? La cultura griega, en ese sentido que incluso hasta la fecha todavía somos bombardeados por ciertos pensamientos griegos, como puede ser el estoicismo, y que para nada van completamente en enaltecer al hombre, ¿no? En este sentido de antropocentrismo, en donde ponemos al hombre como el centro, el que puede hacer las cosas por sí mismo, el que puede superarse a sí mismo, que en un sentido, pues sí, él tiene esa posibilidad de elegir, pero entendemos que es en Cristo Jesús que encontramos salvación, en quien encontramos ese señorío, el que debe de gobernar, el que debe de estar en el centro de nuestra vida, y no solamente como el primero en la lista que después poco a poco va bajando en puntuación.
Y en ese sentido, habla esta cita, ¿no? Esta conclusión de Pablo, para que todo lo que hagamos sea para honrar a Él, que la gloria sea de Él, no de nosotros. Entonces, vemos aquí estas dos posibilidades, el que se estanca, ese cristiano que eh, se apena de su cristianismo, que incluso cuando hay la oportunidad de mencionarlo, decide no hacerlo, decide ponerse a distancia, no ser desafiado para compartir, incluso por su testimonio. eh, y mientras tanto, el otro cristiano que ve cada oportunidad que tiene para compartir, para mencionar, eh, lo que ha aprendido en la Biblia, lo que conoce de cierta manera. Y esto, de nuevo, glorifica a Dios, lo pone en ese lugar en nuestras vidas, en el centro. Y vamos con la última cita de este recuadro, y esa corresponde a una de las cartas más extensas que encontramos en el Nuevo Testamento, que es Romanos, y vamos a ir al capítulo número 1 y el versículo 16. Son de los primeros versículos. Romanos 1:16 es el último renglón de nuestra tabla y de igual manera comparto pantalla para que lo podamos ver. Y leemos: A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos, me adelanto un poco, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Digo, aquí lo marqué de dos colores porque recordemos el contexto de esta carta. Fue enviada antes de que Pablo llegara a Roma, a esta iglesia que se estaba formando allá en la capital, en Roma. Y la realidad es que llegaban las cartas y se leían, venían en un rollo y se leían en público, en voz alta. Eso lo podemos concluir de la cuestión cultural en aquel momento. Y seguramente los oyentes eran tanto judíos como gentiles. Y aquí Pablo enfatiza que aquel sacrificio que ha hecho Cristo Jesús, el Evangelio propiamente, no solamente es para judíos, sino también es para los gentiles. Aquí ya está abarcando ambos grupos. Más adelante hay menciones particulares hacia los judíos y hay menciones particulares hacia los gentiles y hay unas en donde se une. Pero la realidad es que ambas cuestiones, tanto para judíos como gentiles, son para un cristiano, para alguien que ha aceptado el Evangelio. Y en ese caso, la parte que nos compete a la clase y particularmente a nuestra tabla es esta última, bueno, la primera parte, digamos, de la cita, que dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Y es aquí que podemos entender a qué hace referencia, incluso en otras citas, la que ya habíamos visto. Primero en los Corintios 1:18. Ese mensaje de poder de Dios, en el sentido de que es un regalo, el don de la gracia, ese regalo otorgado al hombre, con simplemente extendiendo las manos, reconociendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que recibimos esa salvación, ese perdón. Y Pablo no se avergonzaba del privilegio que tenía él de estar llegando a la vida de las personas, compartiendo esta realidad de la condición del hombre. Vemos este desarrollo de Romanos, donde vemos ese desafío por la condición de pecado, de perdición que tiene el hombre y la humanidad, que se condena a sí misma por el pecado constante. Y vemos ese resultado, esa siguiente parte del libro, donde nos comparte que hay una esperanza en Cristo Jesús, que ahí encontramos la salvación y que lo necesitamos por esa condición que ya nos explicó. Y aquí él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y da la razón de por qué no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y hace ese gancho, porque para los judíos era orgullo esta cuestión de ser el pueblo elegido, y aquí les dice que no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. O a otras versiones dicen para los no judíos. Entonces vemos en nuestra tabla estas dos posibilidades, del cristiano que se estanca y el cristiano que avanza. En el caso del que se estanca, ve algo como solamente algo social, algo de domingo, algo que no me desafía a vivir mi vida de una manera diferente, que no implica que yo haga las cosas para glorificarlo a Él, sino que el domingo soy cristiano, por así decirlo, y de lunes
a sábado no me molestan, estoy en mi vida, en lo que tengo que hacer y demás, y solo busco al Señor los domingos, o solamente me pongo en ese modo, por así decirlo, cambio el switch y ya me vuelvo cristiano. Ese es el cristiano que no es desafiado, que no se enorgullece de su salvación, de ese privilegio que tiene por, por haber aceptado ese regalo de Cristo Jesús. Mientras tanto, el cristiano que avanza es uno que ve ese poder de transformación en su vida, que es desafiado a seguir constantemente creciendo. Y es entonces que aquí venimos a ver la última cita, a este punto de la clase, la que corresponde a el Evangelio de Lucas. Recordemos que hay 4 evangelios. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son los que podemos nosotros denominar evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ambos tienen una recopilación de todos aquellos eventos del ministerio de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y crucifixión, la resurrección y unos eventos posteriores a su resurrección. Mientras tanto, el Evangelio de Juan incluso se escribió posteriormente de las serie de investigaciones que se ha hecho. Hemos descubierto, o se ha concluido, los expertos lo mencionan, que el Evangelio incluso de Juan se escribió ya cuando Juan era anciano, cuando era ya muy grande. Y si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que tiene más un toque más teológico, más profundo en ese sentido. Mientras tanto, el otro recopila toda esa serie de eventos, aunque en Juan sí se mencionan algunos, su punto no es ese, su punto es más explicar la figura de Jesús, hablar más de la persona que es Jesús. Eh, También podemos saber que incluso el Evangelio de Mateo fue escrito primero por esta formación que tenía Mateo de ser un recaudador de impuestos. También podemos ver esa forma ordenada de acomodar todos los milagros en una sección, acomodar en otra sección otra parte del ministerio, y tiene un orden de cierta manera, mientras que los otros evangelios no es que estén en desorden, pero no tienen esa misma estructura. Y ahí es donde podemos ver incluso las características de los autores, ¿no? Su personalidad, incluso el escribir, que pues de cierta manera fue utilizada por obra del Espíritu Santo para escribir estas cosas. Y mencioné esto de lo sinóptico porque podemos nosotros encontrar eventos en uno de estos evangelios que podemos también ver reflejado en otra parte del libro, en otro de los evangelios. Con esto me refiero a lo siguiente. Voy a compartir pantalla para que explicar puntualmente esto. En el caso, por ejemplo, de mi Biblia, encontramos esta sección que la voy a resaltar un poco más. Esta sección que corresponde a dónde puedo yo encontrar este mismo evento en los otros evangelios, ¿no? En el caso de Mateo, lo puede encontrar en el capítulo 16 y en los versículos 13 al 16. Igual, aquí en Mateo 16, del 21 al 28, o en Marcos. Eso es lo que quiero decir cuando son sinópticos, que podemos encontrar el mismo pasaje en diferentes, eh, eh, digamos, partes de los evangelios, en el caso de ser los evangelios sinópticos. En el caso de Juan, esto a veces coincide, en otros casos no. Pero bueno, dando esa pequeña comentario, vamos a ver lo que dice el versículo 23, que es nuestro versículo base de toda la lección. Dirigiéndose a todos, declaró, continúa aquí en la parte de arriba: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Voy a marcarlo nada más para que se ubique un poco más con la vista. Y esto es lo que hace referencia a la ilustración que encontramos en el centro de nuestra lección, a ese desafío a no quedarnos estáticos, sino avanzar. Y vemos esta mención, esas son palabras de Jesús que muestran
podríamos decir 4 características. Primeramente, lo que vemos como la negación de uno mismo. Ese sentido de dejar de ser yo. Sí, adelante, hermano Juan. Hermano, estás hablando de Lucas 23, es que nada más nos mencionaste, Lucas. Lucas 9:23. Okey, ahora sí, ya, ya estamos en contexto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y si no menciono el capítulo o algo así, un dato falta, por favor interrúmpanme, porque yo me sigo de corrido y ni me doy cuenta. Perdón, gracias. No, no, no. En esta cita vemos 4 características a las que desafía Jesús para ser su discípulo. No fue la única mención o la única parte en que encontramos en los evangelios donde habla de lo que significa o lo que tenemos que hacer para seguirlo. Pero aquí está en medio de la clase, el punto principal, digamos, del desafío medular de lo que estamos viendo en esta lección. Y podemos desglosarlo en las siguientes 4 porciones para fines de entender más aquel desafío al que está llamando Jesús. Primera parte, podemos ver la negación de uno mismo. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando dice crucificar, tomar la cruz hace referencia a crucificar el yo, el ego, el yo soy el que está en el centro de mi vida, el que importa, el que va a dirigir las acciones y no darle esa posición, el trono de nuestro corazón a Cristo. Dejar que Él dirija nuestra vida, que todo lo que hagamos sea para glorificarlo, para enaltecerlo, para darle honra a Él, para que de cierta manera esté orgulloso de lo que somos como sus siervos. En ese sentido de ser un buen discípulo. Que de cierta manera esto no quiere decir que sea por ahí el camino de la salvación, porque sabemos que no es por obras. Pero sí sabemos que una vez nosotros aceptamos el Evangelio, tenemos que avanzar, no nos podemos quedar estáticos, tenemos que ser transformados. Y aquí está hablando de ese desafío. La siguiente parte, lo que vemos como tomar la cruz, significa ese desafío a vivir una vida de una manera diferente. Al haber tomado esa decisión, somos llamados a emprender esa misión de ser transformados por el Espíritu Santo. Él obra en nuestras vidas, pero también nosotros hacemos nuestra parte al, por ejemplo, asistir regularmente a la iglesia, el congregarnos, el asistir a un grupo como puede ser esto, en donde constantemente estamos aprendiendo, el llevar una vida devocional o una vida constante en oración. Ese es el desafío de tomar la cruz. Y luego, más adelante dice, eh, cada día. Y eso significa que es algo que entendemos como un asunto constante, algo que día a día vamos a decidir tomar, algo que no solamente es de este domingo y toda la semana, entre semana ya no hago nada, sino es algo que es constante, no es algo esporádico, sino es algo constante, constante, constante y que significa una decisión, un desafío en ese sentido. Y concluye el versículo, conseguirlo. Y este seguirlo nos habla de someternos a sus enseñanzas, desear aprender más, profundizar más en su palabra, a dejarnos transformar por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, ya acercándonos a este final, la clase fue realmente un poquito corta, eh, el desafío es el siguiente, y vamos a verlo con una serie de preguntas que buscan que reflexionemos de manera personal, cada uno lo puede hacer, eh, cada uno conoce su situación, las cosas que está viviendo, las cosas que es desafiado, las cosas que enfrenta constantemente. Y esto es como, de cierta manera, buscar recapitular nuestra vida cristiana y ser sinceros con el análisis que hagamos de nosotros mismos, poner las cosas tal como son y en ese sentido evaluarnos, ¿no? Entonces vamos a ver esta serie de preguntas que buscan justamente ver esa situación de ser nuevos en la fe, ser eh, recién convertidos, por así decirlo, donde estamos deseosos de aprender de Jesús, de conocerlo más a detalle y que a la vuelta de los meses, de los años, cada uno sabe su situación, ese desafío, esa emoción, esa alegría, ese gozo,
esa circunstancia poco a poco va bajando, va disminuyendo. Y no hay un crecimiento espiritual, no hay un desafío a seguir creciendo, sino nos quedamos estancados. Y voy a hacer estas preguntas. Podemos pensar qué actitudes, qué costumbres, qué deseos a los que he renunciado por decidir seguir a Jesús. ¿Qué cosas yo he hecho o he dejado de hacer por haber decidido seguir a Jesús? Y esto no se trata de que nos pongamos anecdóticos o que nos pongamos reflexivos o que nos pongamos de cierta manera emocionales en un sentido de ciertas cosas que tal vez nos agradaban. La realidad es que tal vez nos agradaban, pero para nada enaltecían o glorificaban a Dios. Por ahí contaba el pastor que en alguna ocasión llegaban las personas a contarle su proceso de conversión, de aquel momento en que fueron tocados por el Espíritu Santo, que aceptaron el Evangelio, que alguien les compartió y contaban de cierta manera cómo era su vida antes de ser transformados por el Espíritu Santo. Y lo decían, no, pues es que yo salía a las fiestas y me la pasaba, yo llegaba muy tarde y demás. Pero decía el pastor, me lo contaban como con una añoranza, con un deseo de volver a regresar ahí. Y la realidad es que no debe de ser así. No hay nada en nuestro pasado antes de Cristo que valga la pena, que sea realmente significativo. Después de que nosotros lo conocemos, nuestra vida de cierta manera comienza en el sentido de que encontramos esperanza en Él, encontramos un propósito, sabemos para qué hemos sido puestos en la tierra. Mientras tanto, antes de conocerlo, la realidad es que vivimos por vivir, sin un principio. Tal vez sí tenemos algunos planes, algunos sueños, algunos anhelos, pero no tienen un fundamento, no tienen un impacto real más que el vivir y el seguir día a día, ¿no? ¿Cómo cambió mi vida inmediatamente después de nacer en Cristo Jesús? ¿Qué cosas fueron las que dejaron de ser de ese momento que entendí que no eran buenas? ¿En qué áreas de mi caminar espiritual he crecido? ¿Qué cosas he aprendido? Algunos son desafiados y como nuevos creyentes a poder encontrar las citas y ese es su gran desafío. Algunos incluso al encontrar un libro y encontrar la cita y llegar ahí rápido cuando se está diciendo en algún sermón o cuando se está diciendo en una clase, se dan cuenta que poco a poco van agarrando velocidad y que se sienten más cómodos encontrando las citas. Y eso no quiere decir que sea malo o bueno, sino ven ese proceso. Algunos ya leen ciertos pasajes y entienden la verdad que está ahí y saben qué es lo que está queriendo decir el autor en esa sección, en ese versículo. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, ella comentaba que antes de conocer el Evangelio, ella leía la Biblia y no entendía nada. Le decía, es que no puede ser. Ella conoció el Evangelio siendo mayor de edad, siendo universitaria, estando a la mitad de la carrera, eh, y decía, no puede ser que yo puedo leer ensayos, puedo leer otras cosas académicas, y esto no lo puedo entender. Lo que está aquí en ese texto, siendo en español, no lo puedo entender. Y necesitaba del Espíritu Santo para traducir todo eso, y necesitaba un estudio constantemente, ¿no? Entonces, no es la cuestión de todo lo que me falta por aprender, todo lo que tengo que conocer, sino piensa más en lo que ya sabes, en lo que ya conoces, lo que ya entiendes. ¿Y qué estás haciendo con eso? Si estás siendo transformado, si estás actuando, si lo estás compartiendo, si se lo estás explicando a alguien más que apenas está en ese periodo de conocer y ser desafiado por ciertas cosas en las que tú ya a tu edad espiritual ya has superado, ya avanzaste al siguiente nivel. Por otro lado, también podemos preguntarnos en qué áreas espirituales me he estancado, qué cosas no le he entregado al Señor o no he decidido salir de esa comodidad de tal vez asisto a la iglesia, pero ahora me integro a un ministerio y sirvo en otra área. Y ahora comparto el Evangelio ya no solamente con personas de mi familia, con miembros de mi familia, sino también lo comparto con personas en el trabajo, en las situaciones que sea posible, ¿no? ¿Qué definición tenemos personal de lo que es vivir para Cristo y lo que es ser un discípulo? Podemos entender que son cosas iguales, pero de nuevo, recordemos que la lección habla de los dos cristianos, uno que se queda estático, que sí es
una persona salva, pero que no avanza. Y el otro que vive para Cristo, constantemente se está discipulando, constantemente está aprendiendo y sigue creciendo. Ahora, estas son algunas preguntas que podemos hacernos al respecto para reflexionar sobre lo que acabamos de aprender. La realidad es que nosotros podemos eh, avanzar de forma inmediata en distintas áreas. Y es aquí que les voy a dar una lista, es así, la pueden anotar en alguna parte de la lección, de cosas en las que podrían ustedes iniciar de cierta manera en este desafío a seguir creciendo. Podemos iniciar una vida devocional. Ese es un desafío que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos toda una agenda ocupada y tenemos muchas actividades en el día. En la mañana estamos muy ocupados, y luego en la tarde estamos muy cansados, pero podemos buscar un momento, algo muy corto, algo sencillo, ¿no? La iglesia tiene devocionales todos los días, incluso mandan por WhatsApp, o sea, nada más tienes que dar clic y escuchar, dedicarle unos 15 minutos en el caso más extenso o en el caso más breve, en 9 minutos, que son la duración promedio de los devocionales, y seguir aprendiendo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, fomentar nuestras relaciones eh, humanas dentro de la iglesia. Es ese periodo en el que estamos al final del culto, donde nos podemos relacionar con personas que también están siendo transformadas por el Espíritu Santo, que también son salvas, que son nuestros hermanos en la fe. Podemos incluso también ser desafiados a cambiar nuestra forma de hablar, de ya no ocupar ciertas palabras, de buscar la manera de vernos distintos en la forma en que nos expresamos, de si tal vez en el trabajo es muy común que se hable con groserías, que se hable de cierta manera vulgar o de cierta manera con doble sentido, bueno, tú sé distinto, tú habla de una manera diferente, que honre a Dios. En el sentido de la mayordomía del dinero, en ese sentido del cuidar aquel recurso que llega constantemente a tu bolsillo. No solamente hablamos de la ofrenda, sino estamos hablando de que también lo que llega a tu casa para todo aquello que se necesita comprar, despensa, luz, etc., que lo sepas administrar, que no llegue el final de la quincena y tú ya estés esperando porque no alcanzaste a administrar constantemente o regularmente o de una manera sabia aquel recurso que te ha llegado a ti. O incluso cómo administras tus capacidades, tus dones, tus habilidades, de qué manera las usas. Sabemos que los dones han sido puestos, en el caso de los dones particularmente, por el Espíritu Santo. Son algo prestado, ni siquiera es tuyo, es algo que Él te ha dado para edificación de la iglesia. Y eso quiere decir para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia se beneficie de aquello que Dios te ha regalado a ti, que es prestado, que es ese don, que no te pertenece a ti, pero del que sí vas a rendir cuentas en algún momento. Y bueno, esos son en el caso de los dones espirituales, pero también tienes dones, vamos a llamarlo así, o habilidades que has desarrollado, que has eh, hecho con estudio, que has perfeccionado, que también sirven para la iglesia, que también pueden ser útiles, que has hecho con ello. En el caso de la relación con las personas del mundo, aquellos que están afuera de la iglesia, ¿cómo es tu manera de convivir con ellos? ¿Das un testimonio que sea eh, agradable para Dios? ¿O en tu familia? ¿Actúas como un cristiano en el sentido de que ellos ven ese reflejo de Cristo Jesús en tu vida? Al final de cuentas, hay muchas áreas en las que nosotros podemos ser eh, un ejemplo a seguir, en el sentido de ser desafiados o desafiar a las personas con nuestra manera de vivir, con cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, en qué cosas sí participamos y en qué otras no. Ese es el desafío cuando nosotros somos llamados a seguir a Cristo Jesús. Es un desafío constante a seguir, a avanzar. Y de cierta manera es esa la lección del día de hoy. Fue una lección muy breve. Y aquí abrimos el tiempo para preguntas, respuestas, comentarios y cerramos la grabación.